en una reunión con los más fanáticos de sus seguidores, entre ellos Fernando Iglesias y Waldo Wolf, Patricia Bullrich dijo: hay que llegar cuanto antes a los 100.000 muertos, porque ahí los acusamos de genocidio. Les metemos una denuncia por el negociado con AstraZeneca, el pedido de coimas a Pfizer, el desastre que hicieron con las restricciones anticipadas. Casal nos va a acompañar y al final la Corte nos va a dar la razón. No podemos tener un presidente genocida. Eso dijo en una reunión la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Ese enunciado golpista se escuchó en una reunión con sus acompañantes más ardientes. Cuando la pandemia termine, con el dramático final de más de 100.000 muertos, un poco antes, un poco después, se llegará a esa cifra, comenzará la disputa por el relato. ¿Quién es el culpable de los muertos? ¿Quién los provocó? ¿Quién no pudo evitarlos? No lo duden, no lo duden. Esa es la batalla final de este periodo político. Si en la última década la derecha logró correr el eje y para no discutir política armó una novela policial en la que ellos son los policías y el peronismo los ladrones, ahora se prepara para dar la batalla por el sentido de la muerte. Larreta sabe que si él no cierra, la provincia se infecta a su ritmo y que luego, al igual que el año pasado, se difunde a todo el país. Larreta quiere los contagios. La disputa por las clases no tiene sentido y solo se puede dar a su modo, con mentiras y noticias falsas. Alemania cierra las clases presenciales cuando llegan a 165 casos por cada 100.000 alemanes. En Cava hoy hay 1.250 casos por cada 100.000 personas. Las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, de Lancet y Natura, señalan que el cierre de escuelas es una de las principales herramientas para bajar los contagios. Los niños hoy ya son en Argentina el 10% de los contagiados. Fueron en total 228.000 niños los contagiados en Argentina. Casi 200 murieron. Ayer murieron 2. La derecha es negacionista en la pandemia y hará un juicio moral y judicial al final de la pandemia. Hoy es negacionista. Para ellos los bares no contagian. Qué ganas de tomarme una cervecita, dijo María Laura Santillán en el pico anterior. Tampoco los restaurantes. En uno de ellos se mostró comiendo Larreta. Para ellos salir a correr no contagia. Las clases no contagian. Si nada contagia, entonces eso es negacionismo. El gobierno cumplió. Somos el país número 16 en vacunados por sobre más de 200 países. Tenemos una vacunación por millón, mejor que la de Alemania. El gobierno preparó un sistema sanitario para que no falten camas como en otros países y nos consiguió vacunas. No fue el gobierno el culpable. Alberto hizo todo lo que se podía hacer en estas condiciones. Ellos, en cambio, buscaron los contagios. ¿Se acuerdan? La primera marcha la hicieron porque no querían que liberaran los presos con penas leves, como se hizo en muchísimos países del mundo. La segunda la hicieron porque no querían que vinieran los médicos cubanos. Y después empezaron con las marchas de la rebeldía, las de la infectadura, copiando a los españoles. Hicieron una el 25 de mayo, una el 20 de junio, una el 9 de julio, una el 17 de agosto. Cada 15 o 20 días organizaban un contagiazo. Que se contagien, que se contagien, que se contagien. Formosa tuvo un año cuidándose y sostuvieron el feliz récord de solo un muerto tuvo Infran en el primer año, hasta que fueron Bullrich y TN. En un mes hubo 70 muertos. 70. Quizás sea este el ejemplo más comprobable y mensurable de que un porcentaje enorme de los argentinos que murieron cayeron en manos de la derecha. La campaña antivacuna rusa detuvo la inscripción en la provincia de Buenos Aires más de un mes. Recién cuando publicó The Lancet y TN, Carrió y Juntos por el Cambio aflojaron, se anotaron 4 millones de personas juntas. Muchos murieron antes. Hoy que ya no hay camas, ellos siguen pujando por mantener a la gente en la calle, en las escuelas, en los bares. Muchos de los muertos por COVID cayeron a manos de la derecha.
Los mató Macri, los mató Bullrich, los mató La Nata, los mató Majul, los mató Wieniawski. En Canal 13, en Telefe, en TN, en América 24, en La Nación Más, en un montón de radios y portales, hay cientos de periodistas propagando el odio en la mentira, provocando contagios y muerte. Enfrentémoslo, es así. Hay una banda de políticos y periodistas buscando la muerte de los argentinos para socavar el gobierno. Es horrible, pero es cierto. La derecha siempre es violenta. En los 70 desaparecían los cuerpos, ahora quieren desaparecer la verdad. La pandemia aceleró un proceso que se venía a venir. Ya no son la derecha, son la ultraderecha, negocianista, terraplanista, violenta, con discursos delirantes, plagados de noticias falsas. La incitación a rebelarse, las noticias falsas, el engaño, son las nuevas formas de dominación. Ya no hacen falta golpes de Estado. El pueblo va solo al matadero, siguiendo la senda de sus mentiras. La jefa de la oposición se pone al frente de una manifestación frente a la Quinta de Olivos para insultar al presidente. La jefa de una oposición que sacó el 41%. Es una megalómana que propaga el odio, pero además es una de un montón de políticos y periodistas macristas que lo hacen. Y peor, el desprecio por la verdad, la propagación del odio va calando en una porción de la sociedad que ya decidió seguirlos hasta el infierno. No es casual que cada día haya más locos, mentirosos, odiadores, en lugares preeminentes, diputados y periodistas del prime time. El sistema los necesita y los promueve. En el poder se portan como una dictadura, en la oposición fungen como un poder intimidante hacia el gobierno. La extrema derecha es hoy en el mundo, ante el fracaso del neoliberalismo, la salida que encuentra el poder económico para evitar la vuelta de los movimientos populares. Lo sabe Alemania, lo sabe México, lo sabe España, en la que esta semana la jefa del partido Vox se negó en la televisión a repudiar una amenaza de muerte concreta contra el dirigente Pablo Iglesias. Escribió ayer Nicolás Lantos. Desde su creación, en el año 2013, como una decisión del Partido Popular, Vox se consolidó como una opción de ultraderecha en el mapa político español, con posturas nacionalistas, antiinmigrantes, antiderechos y propuestas económicas de corte neoliberal y antieuropeístas. En poco tiempo lograron consolidarse como una fuerza parlamentaria de relevancia y marcar la agenda a nivel nacional. Sigue Nicolás Lantos. En el plano internacional, coordinan con espacios como el Frente Nacional de Marine Le Pen, Alternativa para Alemania y el Partido para la Libertad de Holanda. En diciembre del año pasado, a través de la Fundación Disenso, que encabeza Abascal, se publicó la Carta de Madrid, un documento que denuncia que Iberoamérica se encuentra secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunistas apoyados por el narcotráfico. Eso piensan de nosotros. Entre los firmantes, además de Abascal, estaba el hijo de Bolsonaro y Giorgia Meloni, titular del partido neofascista Fratelli d'Italia. Firman ese documento 8 diputados nacionales de Juntos por el Cambio: Francisco Sánchez, Waldo Wolf, Alfredo Schiavoni, Carla Piccolomini, Hernán Berizo, Pablo Torello, Jorge Acef y Juan Aizega. El nexo entre Vox y el PRO lo tendió el neuquino Sánchez, que encabeza una corriente interna del macrismo Unión Republicana. La línea se lanzó en octubre del año pasado en un Zoom en que la oradora principal fue Patricia Bullrich. En sus redes, Sánchez reivindica a Vox y Bolsonaro, se muestra a favor de la aportación de armas y en contra del aborto y el matrimonio igualitario. Sánchez también reivindica la última dictadura militar. La ultraderecha ya está entre nosotros y la expresan Macri y Bullrich. En un mundo en el que no solo Estados Unidos organizó el lawfare, también la Unión Europea reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela y legitimó la dictadura de Yáñez. En ese mundo vivimos. Y en ese mundo, en Argentina, la pandemia acentuó la desigualdad. Las grandes empresas encuentran balances rebosantes, los productores agropecuarios duplicaron su rentabilidad en dólares, al tiempo que la mitad de la población se hunde en la pobreza. El caldo de cultivo para un movimiento autoritario está. No hay posibilidad de diálogo porque niegan todo. Te llaman ladrón, te llaman dictador. No hay posibilidad de diálogo porque alzan la mentira como lenguaje. La derecha espera el final de la pandemia para contar los muertos y culpar al gobierno.
Mientras tanto, sube los precios y se niega a pagar impuestos a las grandes fortunas. La inflación actual, con bajo déficit fiscal, baja emisión, bajos salarios, casi sin puja distributiva, es golpismo puro y duro. La polea de transmisión del discurso de la extrema derecha son los medios y las redes. Las declaraciones de Longobardi no son casuales. Con 500 muertos por día, 5% de inflación mensual y una derecha golpista, esto es una bomba de tiempo. Hay que parar las muertes y la inflación ya. Si ellos buscan la salida hacia un gobierno autoritario de ultraderecha, hay que enfrentarlos con fiereza. La firme decisión de Alberto de ordenar restricciones y mandar fuerzas a controlar viene a recuperar algo de poder político en el mundo en el que el poder político pierde fuerza. Pero hay que ir por más, hay que enfrentarlos antes de que sea tarde. Tomemos medidas concretas. No le paguemos más la pauta a Clarín. No le den Edenor a Manzano, que igual nos caga. No legitimemos a la prensa mafiosa con la presencia de funcionarios. No le demos créditos ni ayudas impositivas a las empresas que suban los precios. Subamos las retenciones. Presionemos para que congelen ya mismo el precio de 100 productos de la canasta básica. Si la reta no acata los cuidados de Alberto, saquémosle más participación, que le duela, que tenga un costo. Endurezcamos nuestras posiciones. Si va a haber un gobierno autoritario, que sea uno peronista.